Bueno, Luis, en el siguiente bloque ya vamos a entrar un poco más en materia de lo que es la historia de Canarias. Eh, la primera pregunta que me surge es, porque cuando me estuve informando y documentando sobre la historia de Canarias para hacerlo de Dorama, con el que tú colaboraste, y nunca te terminaré de agradecer. Bonita materia. Bueno, pues no, es que ahí es donde teníamos que hablar de ti. Lo fabuloso que fue. No. Hoy estamos hablando de tu trayectoria. Porque una de las cosas que me llamó la atención fue que se tiene como referencia a Juan de Abreu y Galindo, y al parecer no existió, es un seudónimo. Y parece que el que realmente escribió la primera historia sobre la conquista de Canarias fue Gonzalo Argote de Molina. Yo sigo con la duda esa. Seguro que tú nos la puedes aclarar. Sobre que no existía, bueno, parece ser que en efecto al final, es lo que te comentaba antes un poco del tema de la historia, cuando empiezas a investigar una cosa, igual que el nombre de Tamarán, pues resulta que Tamarán, el nombre de nuestra tierra, Gran Canaria, pues parece que no es real, sino que alguien se lo inventó en su momento, un historiador, y todos los historiadores siguientes pues le hemos seguido, porque también en uno de mis libros aparece también la palabra Tamarán. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vas investigando y vas averiguando cosas, pero también es verdad que hay que tener mucho cuidado porque alguien te discuta que eso no es cierto, el que está mintiendo a lo mejor es el nuevo investigador. Por eso hay que tener muchísimo cuidado, que es una pena que últimamente hay algunos pseudo historiadores que también están intentando, bueno, por demostrar que son alguien en el tema y eso. Yo ahí no me quiero meter porque son temas realmente que no vienen ahora a cuento, ¿no? No vamos a discutir sobre el tema de política. Pero parece sí que es cierto que bueno, hablaban de que no existía, que era otro, pero sí parece ser que era un fraile. Seguía siendo fraile, Fray Abreu Galindo era un fraile. Entonces, sobre este personaje y otro, pues históricamente yo he estado viendo, comparando con otros historiadores más o menos recientes de la época, incluso el Canarién y tal, y muchas cosas coinciden como que es pleno lo que decía. Lo que hay que tener siempre mucho cuidado. Por ejemplo, hay un historiador, el tema de Abreu Galindo, pues cuando hay alguna cosa que quería justificar lo ponía como tema milagroso. Cuando hablaba de que Juan Rejón llegó a la isla de Gran Canaria con intención de quedarse y conquistar y todo esto, pues se encuentra, caminando, se encuentra Juan Rejón con su tropa, un lugar, quería encontrar un lugar donde tomar agua, donde poder hacer el campamento. Y entonces Fray Abreu Galindo dice que se encontró a una señora vestida a la usanza del país, una señora que estaba despistada, y entonces a ella le dijeron que dónde había agua y dónde podían ellos establecer un campamento, porque la intención de ellos realmente era llegar a Gando, porque en Gando los aborígenes habían destruido un torreón que había ahí porque lo habían engañado, habían dicho que querían hacer una casa de oración y al final era otra cosa para crear el malestar y tal. Bueno, pues ahí alguien quería llegar a esa aguada que se conocía muy bien, a esa bahía, y además había material de lo que quedaba ahí quería montar. Entonces, como vieron que era imposible, que no llegaba, pues Abreu Galindo dice que vio a esa señora y entonces le pregunta que dónde puede ser. Y al final Abreu Galindo achaca a esa señora como Santana, porque dice que cuando incluso fueron a darle la clase, la señora había desaparecido. Juan Rejón, que dicen que era muy devoto de esa. Entonces, claro, ese de milagroso ahí no tiene por dónde cogerlo. Otros historiadores con más base, con más lógica, dicen que realmente lo que cogieron fue a un pescador, un señor ya mayor que estaba mariscando, que estaba un poco sordo y tal, y llegaron y no lo vieron, lo obligaron a decirle que dónde estaba y entonces le dijo el lugar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces, o bien los historiadores, porque vienen con el conquistador y lógicamente tienen que dar la versión bonita de su patrón, del que viene con ellos, y exageran las cosas, no hablan de la derrota que han sufrido, los aborígenes no hablan de la derrota que ellos están sufriendo continuamente,
y en el caso de esto del fraile, pues también era un fraile y aquellas cosas, como hay otros también dentro de este mismo señor, que te lo explican como un milagro. Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado con respecto a eso y que luego con lo demás. Pero ahí hay muchas cosas que si no empiezas a comparar posteriormente no las vas a saber. Entonces, bueno, le quería preguntar, ¿cómo abordas cada obra? ¿Cómo y cuándo tomas la decisión de la temática de cada libro? Pues mira, en mi caso casi van surgiendo. Por ejemplo, para hablar de los libros de literatura juvenil o infantil que teníamos, pues yo ya a lo mejor tengo establecido, oye, me gustaría hacer algo o otro libro, que fíjate, hasta se me olvidan los títulos míos, bueno, que dice, bueno, voy a hablar un libro juvenil que llegue a la gente. Si te das cuenta, me he dedicado muchos meses a este campo, porque es el que yo adoro, porque es mi enseñanza a quien yo me dirigía principalmente. Entonces, a la última aventura, la última, bueno, ya ahora se me está olvidando la persona, pero es que ya uno se hace más joven. La última promesa, ya, usted lo sabe más que yo. Bueno, la última promesa. Los tengo, los he leído. Claro, es verdad. Es un libro de una temática donde trato de enfrentarnos. Hay una aventura de unos chicos jóvenes que quieren conocer la isla, y eso es lo que yo decía. Bueno, ¿cómo voy a conocer la isla sin meterme en muchas historias, muchos capítulos, este personaje y volver a contar este y otro? Pues se va saltando. Entonces lo que hice fue un tema novelado, unos chicos inventados, como aprovecho los nombres aborígenes que había, y entonces lo vas poniendo y le vas explicando al medio, oye, porque aparece el Faikán y ya te pone el sacerdote o gran no sé qué, ya para explicarle y que la gente vaya entendiendo. Y entonces lo que trata en ese libro, por ejemplo, era cómo podía ser nuestra isla de Gran Canaria con una limpieza asombrosa, cómo estaban de cristalina el agua, cómo era posible que cuando venían los peces, digamos el cardún de peces, cómo lo podían averiguar para poder captarlo, cogerlo, y entonces, bueno, pues quieres dar un enfoque así general. Y entonces, de ahí surge una idea que ya tienes preconcebida, hacer algo. ¿Y en qué cosas me meto? Pues muchas veces va surgiendo, porque yo lo que digo, bueno, ¿de qué podemos hacer? Un recorrido que empieza, ¿dónde va a empezar? Me gustaría que en las cuevas del Caballero, en aquella zona, en la zona alta de Tejeda, y entonces que haga un recorrido que llegue hasta la zona de Telde, donde ahí hay un yacimiento que puedo explicar lo que es, allí podemos hablar de algo, cosas, llegamos hasta el Guiniguín, pero bueno, haciendo un recorrido para las cosas diferentes, para no repetirnos siempre en el mismo capítulo o en la misma historia, y así le vas dando, por un lado, ese sentido, además simpático, porque es una pandilla de niños y niñas que van disfrutando, van jugando y al mismo tiempo pues se van tomando, digamos que se van gustando ellos a otros y se hace mucha amistad y además el cariño que le van poniendo y eso metido con una serie de leyendas que le van contando los propios pastores donde lo van encontrando, pues hacemos un libro relacionado con la historia canaria y así lo enfocamos. Pero muchas veces de lo que yo quería hacer al principio a lo que hago al final no tiene mucho que ver y a veces es más profundo todavía. Lo que no quiere es poner florituras o muchas veces por hacer el libro más grueso. Porque a mí me llama la atención, por ejemplo, de algunos diálogos que hay entre los diálogos de los chicos, chiquillos, sí. Por ejemplo, en Timosaria, que hay muchos diálogos sí. entre los críos, claro. El tipo de diálogos además. Claro, porque ¿qué pasa? ¿Vas a hablar de la época que hablaban, qué pasaba? Pues es muy difícil saberlo, pero sí le puedes poner esos chicos en la actualidad, cómo empiezan los primeros amoríos, cómo les gusta, cómo la rencilla que hay entre otros por otras cosas que luego terminan siendo amigos, porque al final lo que se trata del libro es de crear amistad y esto, ¿no? Y entonces, bueno, pues por ese motivo, pues sí, quería poner unos diálogos adecuados a lo que los chicos entienden hoy. Bueno, yo creo que la siguiente pregunta viene relacionada con algo de lo que acabas de comentar, que es la metodología que sigues para contar cada obra. Es un poco más ahondar en lo mismo. Pues sí. O sea, muchas veces tienes que investigar incluso, ¿no?
sobre... Hombre, cuando hablamos de libros más técnicos, como puede ser la caña de azúcar en el desarrollo de la ciudad de Telde, lo que trato es, cuando empiezas a hablar, pues es una sintonía de lo que pasó realmente y vas explicando cómo es la ciudad, cómo surgió, qué personas eran los que venían, ahí le metes los temas de Inquisición, ahí le vas metiendo, pues eso, la construcción determinada, las pestes que había en ese momento, cómo iba surgiendo, y eso es un tema que va, vamos, que o bien tienes establecido qué es lo que quieres hablar, que muchas veces no lo tienes, pero es que te encuentras con un dato y tienes que relacionarlo por fuerza. No. Es decir, este dato tiene que salir de aquí. Por ejemplo, el tema de la Inquisición, cuando te das cuenta que hay muchas cosas relacionadas, que aunque luego lo pongas en otro lugar, como puede ser la ciudad de Las Palmas, pues resulta que es lo mismo, porque está implicado un personaje de Telde. Y al mismo tiempo, realmente lo que estoy haciendo, cuando te das cuenta, el cultivo de la caña de azúcar, que se dio, bueno, en varios sitios, pero quiero decir que está enfocado. ¿Cómo surge en la ciudad de Telde? Pues exactamente, que van surgiendo los demás. ¿A quién se trajo? Pues se trajo a unos señores que eran los que implantaron la caña de azúcar. Bueno, la implantaron, que Pedro Vera fue el que la trajo de la isla de Madeira, pero aparte de ahí, pues ¿a quién se tiene que traer? Pues a los carpinteros, a los hacedores de molinos, que eran los propios portugueses que lo sabían. ¿Quién aclimataban la planta? Los que lo tenían en ese momento. Y entonces, aparte de eso, cuando empieza a surgir, pues vienen las necesidades del dinero, vienen los genoveses, vienen de todo tipo, cuando empieza a exportarse pues con los Países Bajos, pues luego te das cuenta que la exportación es importante, tienes que hablar de los muelles, de los puertos que había y cómo se trasladaba, cómo llegaba el azúcar hacia un lado y cómo se venía con riquezas de otro tipo de cosas, obras de arte, que a lo mejor no lo tienen en ningún lugar de la península en ese momento y nosotros éramos de los primeros. Es decir, que surgiendo, hablando de una cosa, porque claro, hablar de la caña de azúcar resulta como muy técnico en principio, pero si todo eso lo enfocas con todo lo que te estoy diciendo yo, porque es que realmente te vas encontrando datos y al final te quedas como, dices, no puedo seguir, porque si no el libro para mí creo que se hace pesado cuando tú lo que quiero es un libro. Al principio surgió, porque fue una primera edición, un libro sencillo, un libro que llegara, si fuera posible, a los escolares. Luego ya con el tiempo, pasan los años y lo ampliamos mucho más y además con fotos de los lugares correspondientes, fotos en blanco y negro, fotos en color y así vas haciendo un poco el libro. Pero ya digo, la metodología siempre es distinta, en un caso de histórico que en un caso de... ¿Cuál ha sido, a mí por ejemplo, de todos estos libros que tú has hecho, el más que me ha sorprendido, que tiene que ver también con la historia evidentemente y seguramente es una parcela dentro de la historia que se estudia, es el de la arquitectura gótica? Ajá. Me ha resultado sorprendente y además ver el conocimiento que tienes de la arquitectura gótica sí. de Bueno, hoy por desgracia hablamos de la arquitectura gótica, que es lo de forma general en Canarias. Esto me ha servido a mí para disfrutar. Voy con mi mujer, nos vamos hoy, nos toca ir a la comer. Y claro, la pobre la tengo. No, que tenemos que ir a aquella ermita, que me dijeron, que luego hace... O sea, trabajo de campo puro y duro. Sí, trabajo de campo exactamente, para ir y te tienes que pasar un día y luego te vas, después de estar una semana, pues te vas periódicamente, vuelves otra vez, te gastas un pastón de esos sitios, pero me va enriqueciendo, me va gustando y hasta mi mujer veo que también no lo pasa tan mal. Y entonces... Hasta yo te hubiera acompañado. Eso me pasó cuando fui al archivo histórico, digamos, a Simancas, y claro, ella llegó un momento en que era muy serio, todo muy seco, y llegó un momento en que dice, no, bueno, no podía entrar allí porque el investigador era el que le habían dado la tarjeta para investigar, era yo, y ahí era un aburrimiento para ella en ese momento. Entonces, claro, tiene que estar fuera me refiero, la dejó a lo mejor, porque teníamos un niño pequeño ya. Entonces ella, estaba Luisito, el más pequeño, pocos años, poquito, y entonces ella disfrutaba como un enano con el niño, no iba a estar con el niño en el archivo. Entonces yo la paso pipa porque estoy en mi salsa, estoy en lo mismo, me voy buscando cosas. Bueno, ya me salté a la península, pero bueno, quiero decir que lo mismo pasaba cuando me iba a eso de la arquitectura y arquitectura gótica, y entonces empiezas, tienes que ir a investigar y te tienes que ir a cada uno de nuestros municipios
o cada de nuestras islas y para reconocer y luego volver. Muchas y horas, mucha dedicación. Muchas horas, muchos contactos, muchas veces, bueno, me he encontrado casos, por ejemplo, que yo voy con un permiso del obispado a una iglesia concreta, Fuerteventura, y entonces ahí hay mucho tema. De hecho, en Fuerteventura fue el primer arte, digamos, gótico que llega, con una serie de... No es lo mismo el que tenía, digamos, en Francia, que al ponerlo aquí, que los materiales se amoldan a los materiales que tenemos aquí, no pueden ser con esa gran... Pero bueno, me voy allí y el cura pues no me deja ir. Digo, mira, es que tengo el permiso del obispo. Es que a mí me importa un rábano. ¿Quién se lo firmó? ¿Quién se lo hizo? Tal persona. Y luego con el tiempo te enteras, no me deja ir. Y no me deja entrar. Digo, mira, es que vengo exclusivamente para esto. No me importa un rábano. Y entonces, claro, yo me entero que por la tarde hay una señora que deja entrar a lo que era el museo y tal, y yo no le digo nada. Pues me vengo por la tarde y le digo a la señora, mire, vengo de parte del obispado y tal. Ah, sí, mi niño, tal. Y entro y veo lo que yo quería, no todo lo que quería, porque yo quería mirar unos archivos que no me dio. Pero te ponía ese mismo ejemplo. No sería en Betancourt, ¿eh? Bueno, era Betancourt en aquella época. Pero bueno, luego ya más tarde conocí a gente excelentísima. Y mismo en Fuerteventura me iba a otro sitio y sin permiso y sin nada, porque yo cuando solicito el permiso digo, bueno, tengo tantos días y no me va a dar más tiempo. Como allí se me chafó el tema, pues ya vas buscando otro día, que ibas a venir otro día. Pues te vas a unas señoras que están enfrente, que son unas monjas, y le dice, mire, puedo, en mi tía, ¿no? Puedo, bueno, en donde fuera. Y te van allí, sí, mi niño, vente conmigo, está en la llave, y te quedas sorprendido, digo, me puede llevar cualquier obra de arte, no te preocupes, se fiaban, quiere decir, bueno, sí. Ni tanto, ni tampoco, ¿no? Ni tanta confianza. Sí, pero claro, ya te digo que una amabilidad extrema, y quiero decir que los sitios donde yo creo que mejor me van a atender, o donde vas a investigar con más ganas y tal, o por lo que hay, resulta que no te... Y así problemas de eso me lo he encontrado muchísimo, pero ha sido más bien beneficios, ¿no? Bueno, y como elementos góticos poco queda ya, hay que decirlo, ¿no? Quedan algún elemento, algunas ventanas, algunas puertas, la catedral por dentro, la catedral Santana por dentro sí, aunque hay también otro tipo de arte también mezclado, pero bueno, quiero decir además de... Bueno, lo que tú reflejas en el libro todavía se conserva, porque sí. El libro no es tan... Sí, porque incluso había hecho un planito, por si la gente quiere hacer una especie de recorrido, un plano, por ejemplo, en la zona de Megueta Triana, donde se encuentran esos elementos. En Fuerteventura, por ejemplo, bueno, y luego otro plano que también hice de la laguna. Pero en Fuerteventura, por ejemplo, me encontré en un momento determinado que yo tengo una serie de fotos. Cuando yo iba, sacaba fotos, pero no es porque estuviera interesado por esto, sino iba con, digamos, recién casado con mi mujer, iba, me gustaba aquello y tal. Y luego con el tiempo digo, yo tengo una foto ahí, empecé a buscar el papel, resulta que la foto no es la misma. Digo, ¿cómo no es lo mismo? Pues ¿por qué? Porque aquel marco se había caído y los carpinteros, los albañiles lo hicieron, lo retocaron y tal. Entonces no es lo mismo. Y luego ves tú que muchas veces también se han restaurado elementos que no corresponden a la realidad, no son elementos propios del momento, pero bueno, hay cosas que se pueden hacer y otros que hasta más bonitos son, pero que no es la real, ¿no? Entonces, claro, cuando te das cuenta, comparas una cosa con otra, tienes que tener mucho tacto y mucho cuidado, porque en cualquier momento que tú pongas algo, es creído que es eso, pues viene el listo y turno en un sentido bueno. Es decir, porque lo sabes, mira, yo desde que vas, estás engañando a la gente, y eso es lo que yo no quiero, engañar a la gente. Si hago alguna cosa o no estoy muy seguro, no lo pongo. Aunque sea de lo mejor, porque también me ve decir, pero si esto, ¿por qué no pones esto? Si esto todo el mundo lo sabe, menos tú. Pero bueno, no lo pongo por alguna razón. Oye, de todo lo que has escrito, ¿cuál ha sido tu bestseller? Pues todo, porque dentro de eso tienes un cariño especial. Cuando lo estás haciendo, es ese momento. Luego a lo largo del tiempo, pues te das cuenta, mira, fue más engorroso, me costó más tiempo, pero precisamente a lo mejor por eso le tienes mucho cariño. El tema de
de ese que estamos hablando, de la caña de azúcar, o el de arquitectura gótica, me costó muchísimo tiempo y dinero también. Porque claro, tienes que viajar, pero bueno, yo era un momento de disfrute, de diversión, de alegría, que a lo mejor si yo estuvimos recién casados y mi mujer no comparte, pero digo, no, yo lo que quiero ir a la playa, me tienes todo el día condenada ahí, pues entonces lo hubiéramos terminado mal. Pero bueno, teníamos... Pero has tenido suerte con eso. No, has tenido suerte. Es lo mejor del mundo para mí en este momento. Me consta. Pues yo creo que me has contestado la siguiente pregunta que te iba a hacer, porque te iba a preguntar también, ¿cuál es tu libro preferido? O al que le tienes más aprecio o cariño por las circunstancias que lo hayas desarrollado. Pues un poco lo que te decía, ¿no? Porque luego ahora al final de los últimos, ¿cómo se llama? Gran Canaria, Caprichos de la Naturaleza, me encanta muchísimo. Es mi favorito por encima de todo. ¿Sí? Sí. Pues yo me alegro. Pero con diferencia. Pues, bueno, ahí surgió un tocho que no. Pero es que mi intención... Pero hay una documentación y una información tremenda. Pero es que el libro iba a continuar. ¿Ah, entonces, sí, porque mi hermano cuando yo ya le doy los topos, que yo me pongo a escribir, empiezo a poner y voy a poner, y mi hermano llega un momento y dice, mira, te está saliendo una enciclopedia, esto no es. Digo, bueno, tengo que empezar a retocar, tengo que hacer la frase mucho más corta para que salga, esto podemos olvidarlo, esto a lo mejor es media floritura, esto sí tengo que ponerlo, aquí que tengo un poco de confusión con la quito, y entonces tienes que hacer y aún así te sale demasiado grueso. Y luego otra gran parte que es la que estoy trabajando ahora, que es la que me quedó y a ver si en algún momento lo hago, pero lo que no quiero es hacer un libro tan gordo. Entonces me va a estar saliendo todavía peor y con el editor hemos llegado a un acuerdo a ver si lo hacemos en parte o cómo es. Pero es un libro que yo creo imprescindible para conocer la isla. Bueno, a mucha gente le gusta porque a veces son datos que no se desconocen. No, yo que, como tú sabes, he andado mucho por este mundo. Sí, cuando no había nada señalizado del Cabildo, hablando de mediados de los 70 hasta mediados de los 80, no había nada señalizado como ahora, que puedes ir sin una orientación, que puedes ir perfectamente a cualquier rincón. Te puedo asegurar que hay rincones que yo no conozco, de los que tú... Y mira que he pateado durante años, ¿no? Y lo tenemos casi como normal, fin de semana sí, fin de semana no. Y hay una documentación y una información ahí impresionante. Es una de las cosas que yo suelo tener, por ejemplo, en ese libro, todas las fotos son mías. ¿Por qué? Porque de alguna forma quiero demostrar que si esto lo conozco yo o lo escribo yo es porque lo he visto. Pero todo no siempre puede ser así, sobre todo las fotos ahora. Lo que estoy haciendo, muchas de las fotos son antiguas y tienes que una foto actual para comparar un poco las cosas. Pero hay muchas cosas, sobre todo cuando escribes con los libros, incluso en literatura juvenil y demás, pues tienes que, voy al sitio, lo enfoco, empiezo a mirar cómo pudo ser o la realidad si se ajusta, si eso que estamos viendo se ajusta a lo que he leído en su momento o dónde puede estar y tal, para no procurar en lo máximo posible, pues no engañar, aunque esté novelado. Y en este caso del libro que me estás diciendo, pues no solamente es que tienes que irte a archivos, tienes que ir a archivos ya sea de la iglesia, ya sea de los temas de agua, las heredades, de lo que estés escribiendo tienes que... Sí, documentar. Y a veces te facilitan las cosas y otras. Hombre, yo gracias a Dios he tenido suerte porque he tenido a lo largo del tiempo, ya fuera por la radio o lo que sea, he tenido muchos contactos. Bueno, Luis, seguimos con tu catálogo del extenso catálogo que tienes editado. ¿Y hay alguno que se te haya quedado pendiente y que te habría gustado por alguna razón? Bueno, por distintas circunstancias, en este momento está en el cajón. Pues tengo 3. 2 son así más bien juveniles y uno de infantiles. Y otro también relacionado, pues continuación de aquel de Gran Canaria, Caprichos de la Naturaleza. Los 2 juveniles infantiles, lo que pasa es que, por ejemplo, con el infantil parece que no, yo mismo pienso que es que no estoy llegando, porque utilizo muchas veces, se me va el iPhone, y utilizo un lenguaje un poco más alto del que corresponde a ponerlo.
Y en el otro, pues bueno, pues muchas veces dejas lo que escribes, lo dejas ahí para unos cuantos días, a veces alguna semana o mes, hasta darle un nuevo repaso. Y me encuentro con cosas que he puesto que no me gustan. Y entonces las quito. Digo, bueno, ahora a ver si está mejor, o lo rectifico. Y luego vuelvo a verlo y digo, ¿y por qué quité yo aquello? Y me vuelvo otra vez. Y nunca me conformo con lo que tengo, ¿no? Pero bueno, no sé si saldrán o no saldrán. Estos dos, los otros me cuesta porque son de muchos años de trabajo, es un poco la línea aquella, y además más laborioso. Pero bueno, yo espero, además, como siempre, el cometido de mi hermano. Yo no soy nadie sin mi hermano en el sentido de que él es el que me enmaqueta los libros, en este caso dibujos no va a ser, pero tiene que maquetarlos. Lo hemos rehecho la parte que teníamos, no sé si ya 4 o 5 veces, y además él es muy tranquilo, pero yo le digo, a veces me digo, mira, es que aquello no me gusta cómo quedó. Él no te preocupes, lo vuelvo a rectificar 1, 2, 3, 10 veces eso que sea. Y ya te digo, últimamente por distintas circunstancias no lo he tocado en un año, pero es que él tampoco se ha movido en un año. Es decir, si por cada capítulo que yo tengo que poner me monta un año, pues no lo terminaremos nunca. Pero bueno, estamos ahora, parece que casualmente, ayer nos hemos hablado, él me mandó una especie de maqueta de lo último que tenía y me animó bastante y estamos enfocando el tema, acostándome por culpa de mi mujer, que no me deja otra cosa, a las 4 o las 5 de la madrugada, por ahí. Pero bueno, que estamos muy a gusto ahora y bueno, yo creo que alguna cosa saldrá. Muchas veces son las horas buenas para escribir, Sí, cuando estás para en mí, silencio. para trabajar, sí, porque estás más tranquilo, estás en silencio. Lo que pasa es que últimamente me estoy metiendo mucho en noticias actuales y cuando te metes en las noticias, una cosa engancha a la otra y como siempre me gusta, si alguien dice blanco, quiero saber lo que dice el otro, si es blanco o negro, para llegar a una conclusión definitiva y yo tener claro, porque a veces lo que ha dicho tal político o el otro, eso pues no me gusta y... Me gusta contrastarlo. Sí, no, pero contrastarlo. Antes sí, en Facebook me metía mucho y contestaba mucho, pero ya llega un momento en que no vale la pena perder tanto tiempo en contestar a uno, porque muchas veces te contestan lo mismo que ya te dijo 10 veces. Y entonces digo, pero bueno, si no me das ninguna alternativa o no me dices nada nuevo, ¿para qué sigo discutiendo? Porque no, yo cuando hablo te digo otra cosa diferente, porque para que me digas lo que ya me dijiste antes 3 veces, pues no hay diálogo. Y entonces, claro, te das cuenta que pierdes demasiado. Ahora miro mucho, sobre todo los amigos, y sobre todo cuando me mandan los típicos mensajes correspondientes, por eso sí lo miro siempre, todos los días, ¿no? Oye, ¿cuán importante te parece a ti la feria del libro para el tema de seguir llegando? Porque a pesar de todas las innovaciones que hay en redes sociales, libros digitales, toda esta cosa, todavía se siguen vendiendo libros. ¿Y cómo Sí. ves el tema de las ferias hoy en día para el tema de Lo veo importante, digamos súper importante en el sentido que, por un lado, te da la posibilidad que te promociones tú con tus propios libros. Muchas veces hay un encuentro simpático y agradable con tu lector. Y aunque no sea lector tuyo, muchas veces pues viene y que empiezas a hablar de determinados temas relacionados con estos temas y te das cuenta que estás dentro de la misma línea, ¿no? O sea que yo pienso que es importante pues por eso principalmente. Es verdad que la feria, alguna que otra feria, se está, digamos, politizando y me doy cuenta de que muchas veces van no escritores nuevos que valen la pena tenerlos, siempre son los mismos y muchas veces lo que lees de ellos, por muy importante que sean, no es literatura en sí, son libros que, bueno, que tienen su propio público y muchas veces empiezan a escribir y que no me gusta lo que hacen. Pero bueno, es una simple opinión personal, lo que te quiero decir. Pero yo te digo, desde el primer momento, cuando la feria le da oportunidades, sobre todo a la gente joven, o la gente que mayores, pero que escriben por primera vez, y ahora que existen muchos clubes de lectura y existen muchos talleres de lectura,
pues esto también le da cierta opción y capacidad a la gente, y además ve la gama importante de libros. O sea, yo he visto a lo mejor alguna portada de un libro que no me dice mucho, lo abro y resulta que es un encanto de libro, que tenía que ser un bestseller. Entonces, y otros libros, todo lo contrario. Es decir, que todo depende muchas veces del enfoque que le dé, del respaldo que tiene, el marketing que se usa, los premios pasan un poco casi de lo mismo, pero en este caso las ferias yo creo que son importantes. En el sentido de que con respecto a los historiadores o los escritores, ¿tienes alguno de referencia que te sirviera desde la adolescencia y que todavía lo sigue teniendo como referencia? Bueno, pues yo tenía libros que me gustaba porque siempre quise formar mi pequeña biblioteca, y mi madre pues eso lo sabía. Todas las semanas me compraba los típicos cuentos, digamos tebeo, que le llamaban entonces, ya sea el Capitán Trueno, Jabate y todo eso. Eso lo tenía mi padre, no quería, porque mi padre lo que quería es que yo estudiara otro tipo de cosas, porque eso no iba a ningún lado. Y tenía debajo la cama pues un montón hasta de cajas distribuidas entre mi hermano y yo. Y a veces, claro, cuando mi padre se asomaba y me miraba de frente cuando yo estaba en la cama, yo estaba estudiando, yo tenía un libro abierto, pero dentro estaba el TV. Y yo lo veía él, que le enfocaba la puerta y no, tenía eso. Pero está en el Cervino, Ben Hur, y esos son los de mi infancia. Y entonces lo que hacía mi madre, de vez en cuando me traía un librito de esto, que sabía que a mí me encantaba, era de aquellas colecciones que aparecían, yo no me acuerdo si era club relacionados con el colegio, con los salesianos o cosas de estas. Los tengo algunos de ellos en casa. Estos fueron mis primeros libros y que me gustaron por el enfoque que ponían. Había muchos religiosos, pero yo prácticamente casi nunca. Eso sí, llegaban a mi casa a lo mejor de rebote, de otros amigos, de otras personas, o porque mi madre lo traía porque yo se lo daba, pero no eran las vidas ejemplares que le llamaban. Entonces no era lo mío, no sé por qué, sino, sin embargo luego con el tiempo sí me han gustado muchos que son bibliografías de personajes. Pero así en concreto, mi mujer lee mucho y a veces cojo uno, lee mucho y además dispares de distintos autores y escritores, y muchos de ellos los suelo coger yo. Ya digo, ella lee todavía mucho más que yo porque yo me he enfocado en lo que estoy haciendo y muchas veces como que leo poca cosa. Hay muchos escritores canarios muy buenos, ya sea tanto en poesía como en literatura, y eso sí me suelen encantar, ¿no? Una pregunta que creo que la comentamos cuando veníamos para acá. ¿Qué otra cosa habrías hecho de no haber hecho historia? Que no haber hecho el gamberro. Bueno, yo siempre fui muy aventurero. ¿Te refieres de tema de cualquier parcela de la... Mira, yo en mi infancia, en mi juventud, ya con 16 años yo me había ido a la península a hacer campamento. Por otro lado, a los pocos años hice un curso de vuelo sin motor. Estuve a punto de hacer paracaidismo, es decir, siempre me gustó el tema de aventura. Y yo hubiera sido aventurero de estos que se van a África, aquellos cuando te ponían aquellos cascos extraños, pantalón corto y de experimentar y tal. Siempre me gustó este tipo de cosas. Salakoff, ¿cómo se llama? La guayabera y sí. La Bermuda. Siempre fue, a lo mejor hubiera sido, me hubiera enfocado algo por ese ¿Hubiera lado. sido profesor de ciencia natural? No sé, yo lo mismo, esto surgió porque de una forma casual. Muchas veces las casualidades son las que te marcan y las que te buscan la línea de dirección que tienes que tomar, porque te gusta o no te gusta, ¿no? Y en este caso concreto, yo con magisterio, también fue una especie de rebote, en el sentido de que mis padres no tenían mucha posibilidad de mandarme a una universidad en el exterior. Y aquí lo que teníamos solamente era magisterio y poquita cosa más. Y entonces dentro de esa línea digo, bueno, me gusta. Entraba la educación física, que me encantaba, los temas de deporte. Y entonces con ese tipo de cosas digo, bueno, magisterio, estas ramas y tal, puedo enfocarlo por ahí. Y entonces me metí en magisterio, pero fue de una forma casual. Luego con el tiempo, cuando ves el contacto con los jóvenes, con los chicos y tal, pues vas viendo que la cosa te va gustando.
y entonces gracias a Magisterio, es decir, que en ese momento Magisterio. También estuvo una época que quise estudiar pues Derecho, pero al final nunca cuajó. Sin embargo, mi hijo, pues uno de mis hijos se enfoca por ahí. Pero realmente yo, ya te digo, podía ser muy bien aventurero en el sentido de que es lo que me gustaba entonces. Siendo joven, yo practiqué y me iba y estaba ahí afuera. Me había ido, recuerdo, a Rusia en aquella época donde era muy conflictivo y le mandaba una postal a mi madre y 2 o 3 meses más tarde de estar yo aquí era cuando llegaba la postal, porque mi madre se enfadaba porque, bueno, estaba siempre nerviosa porque yo no sabía dónde yo estaba y cosas de estas, ¿no? Pero ya te digo, los temas de viaje y que luego lo retomé también con mi mujer, muchos temas de viaje, y eso es lo que siempre me gustó, ser aventurero. Oye, sé que jugaste al baloncesto. Sí. Y que estuviste involucrado también en algo de deportes en aquella época y posteriormente. Bueno, pues bueno, estuve baloncesto, recuerdo también el tema de balonmano. Lo que más me gustaba siempre fue baloncesto, balonmano y algo de natación. Digamos, por ese orden, ¿no? El fútbol no me gustó mucho. Jugué alguna que otra vez, porque todos jugábamos entonces. Cuando era más pequeño, sí, lo único que teníamos era la pelota de trapo que nosotros hacíamos, y si no era una bota o cualquier cosa que había ahí, bueno, cualquier cosa, y nos dedicábamos a dar patadas y jugar y pasarlo bien. Entonces, en aquella época sí. Hasta que ya te digo, como comentaba antes, los temas de pandilla, pues me encantaba más, ¿no? Dar palos a los demás. ¿Y qué aconsejas a los posibles escritores en el sentido de publicar, teniendo en cuenta que para esto no hay edad y que, por ejemplo, Saramago empezó a escribir creo que con 60 años? Sí, de mayor y tal, sí. Pues mira, realmente nada, porque cada uno se forma como quiere y a gusto de que quiere. Muchas veces los consejos que uno da son para uno, porque piensa enfocarlo y dice, bueno, pues esto yo lo haría. Pero luego ves lo que ha pasado, por ejemplo, con determinados alumnos que a lo mejor le dice, oye, tú estarías haciendo esto muy bien y tal, y al final resulta que no se ha enfocado por ahí, sino por otra cosa. Y en este tema, pues igual, lo que se necesita para ser escritor, primero leer muchísimo, contrastar de uno y otro, porque como antes me preguntabas, ¿cuál te gustó más? ¿Qué autor y tal? Pues yo lo que leía era de mucho, entonces me he quedado con una cosa, un estilo determinado por una persona, con otro sacaba otro tema, otro argumento, la forma de argumentar las cosas, y esto pues solo se hace pues al que empieza a leer y lee mucho, no hay otra vuelta de hojas, ¿no? ¿Y algún proyecto ambicioso, digamos, a mayor escala con respecto a escribir algo que trascienda más allá de todo lo que has escrito? Yo creo que las pequeñas obras, si las haces con cariño, con gusto y con pasión, como comentábamos antes, van a misa más que una gran obra. Es decir, yo lo que estaba haciendo, lo que te gusta el libro de Gran Canaria, Caprichos de la Naturaleza, con lo que estoy haciendo, pues pienso que puede ser, o sea, lo que estoy haciendo, una gran obra. Pero más que nada porque va enfocado con mucha documentación, con muchos datos, que luego tienes que tener cuidado porque, claro, no es poner datos, es enfocarlo con un lenguaje adecuado. A veces tienes que darle un tema poético a la literatura esa que le diga, porque si no, ¿de qué me va a servir un libro que lo tiene todo el mundo, que lo tiene alguien y no lo lee para nada, para tenerlo ahí almacenado? Pues nada. Entonces son, digamos, por la estructura, por lo que sea. Pero yo creo que cualquier obra, por muy pequeña que sea, hay obras de literatura juvenil o infantil que no tienen más de, digamos, 20 o 30 hojas y son unas maravillas. El Principito, ya ves cómo ha recorrido el mundo después de cuánto tiempo y tal, o sea que no es, o los libros de la época de la literatura infantil que hacían los hermanos, o sea, Anderson y todos los que antes, que se enfocaban para personas mayores, y luego al final son libros de literatura juvenil infantil. No se hizo con esa idea, sin embargo hoy los tenemos, son los cuentos tradicionales, los de siempre, y por eso digo yo que muchas veces no es cuestión de que te marques una gran cosa, que los hay, porque claro,
Yo conozco personajes aquí como en Gran Canaria, ya sea, bueno, estoy recordando algún nombre como Herrera Piqué, que tienen unas obras inmensas, son historiadores, les gusta lo que hace y les gustaría que lo que están haciendo vaya para la posteridad, que no se pierda, porque él es una biblioteca viviente y cualquier cosa que tú le hables, pues hay muchísimos datos que ya no los tiene nadie. Entonces, si no lo expone a conocer, eso se muere. Entonces, claro, a él o otros historiadores, pues claro que le gustaría hacer una cosa, de ser una obra magna, pero relacionado con un tema histórico, un tema geográfico, un tema de cualquier cosa. Y claro, si estas personas llegan a una edad, se muere o no lo transmiten, pues eso se muere, que es lo que pasa con nuestras personas mayores cuando no transmiten, pues lo que estamos hablando antes, sobre el tema de la atalaya, cómo se hacen los temas de barro, esas cosas se han ido perdiendo si no llega a ser porque Panchito continúa allí o en Olla de Pineda también otra señora y por ahí. Entonces, claro, si se llegan a morir antes de dejar su legado, eso se hubiera perdido. Entonces, ese es el tema de las cosas. Con respecto a lo que comentas de Herrera Piqué, a mí cuando me estuve documentando para lo del drama, me pareció impresionante la historia de Vieri Clovis. Los 5 tomos esos, estar súper documentados y que a veces te agobian por tanta información y que tienes que ir de forma pausada. Y de todas formas, a mí el Caprichos de Gran Canaria, Caprichos de Naturaleza, me parece una obra impresionante y que si la vas a extender, ya cuentas por lo menos con uno que te va a comprar una. Porque, no, yo a ti te voy a encasquetar sin una docena. Bueno, se te agradece. Sí. Bueno, he dejado para el final, aparte del Caprichos de Naturaleza, he dejado para el final el libro que más me ha gustado leer y que he leído más seguido, que es El Ojo Ajeno. El Ojo Ajeno, sí. El Ojo Ajeno me pareció un compendio de, como tú, además como se comenta en el libro, un compendio de artículos de opinión, pero que son artículos de opinión llevados de una forma sencilla, llana, que cualquiera del común puede entender perfectamente con los temas puntuales que surgieron en aquel momento, sea de literatura, de política, más que nada de política, pero que se puede perfectamente entender sin llegar a tener un texto rebuscado, como muchas veces hacen los textos de los léxicos en política, ¿no? Entonces, bueno, en aquello realmente fueron artículos de opinión. Yo entonces escribía en el Canario 7 y en La Provincia y luego también en muchas páginas digitales. Entonces lo que hacían era mi propia opinión sobre la actualidad, sobre temas que estaban pasando, pues que lo que pasaba como una cosa simple en un ayuntamiento, muchas veces la frase típica, si el concejal necesita 4 asesores, el que sobra es el concejal, porque lógicamente se está clarísimo que está metiendo a una serie de familiares o de amigos, dándole de comer con el dinero de todos los demás. Quiero decir que muchas veces el inepto no es esto. Entonces hay datos y detalles que es lo que yo quería exponer, lo que estaba pasando. Viene un alcalde y de buena primera se sube el sueldo. No, por lo que vamos a hacer, no, primero usted hágalo y cuando demuestre subas el sueldo. Es decir, cosas de este tipo que no tienen por dónde cogerlo. Entonces, y si te das cuenta, muchos de estos son temas de actualidad, siguen exactamente igual. Entonces, claro, cuando yo quería hablar a nivel más superior de un político, digamos, que estaba en el gobierno, pues de uno y de otro. O sea, yo no creas que tengo una idea en ese concreto, era una idea fija hacia un partido o a otro, o un sentimiento hacia uno y a otro, era el que la hace, que la pague. Entonces yo lo que me metía era, cuando sabía que tal personaje estaba ganando tanto y cuánto, y luego decían que también a nivel gubernamental también lo estaba ganando, pues te parecía tan absurdo que no podía ser. Entonces me metía, o tenía que meterme, contratar las noticias y metérmelo porque tiene oficial y tal, para demostrar que efectivamente sea así. Digo, si yo digo cualquier cosa de estos políticos, con el poder que tiene, sobre la marcha eso, ¿no? Digo, no, pero bueno, porque siempre fue así, no porque alguien me vaya con amenaza y tal, tenía que hacerlo. Y entonces, y un día, pues, Alexis Ravelo, casualmente, teníamos la misma editorial, me dice, ya, y esto el tío
libros que estás haciendo, estos artículos y tal, algún día la vas a publicar y a poner y haces un librito de esto. Y digo, no, ¿qué va? Estos son artículos de opiniones que no vienen a cuento, yo creo que no, que está de más y tal. Pero bueno, con el tiempo me animé y se hizo así, el editor lo quiso hacer y con una serie seleccionamos lo que parecía más actual de aquellos momentos y lo hicimos. Y le dije a mi hermano que me hiciera una portada de un ojo, que era eso, el ojo ajeno, o sea que siempre nos damos cuenta del problema que tenemos en los demás y no nos damos cuenta de las dificultades o los problemas que tenemos nosotros, o sea, los problemas, digamos, en sí, ¿no? Y por eso no te das cuenta de la vida que tienes tú cuando tú le estás reprochando al otro que tiene una bajita de nada. Entonces, es el título es el ojo ajeno, o sea, te fijas en los demás menos en ti mismo. Y entonces, bueno, pues surgió y lo hicimos y a mí también es uno de los libros que me gusta. Pero ya te das cuenta que era de la línea diferente a la que yo estaba haciendo. Porque una cosa son los artículos de opinión que yo hacía en prensa, también escribía sobre historia, pero en este caso concreto era semanalmente yo tenía esto, pero era diferente. Entonces ya te digo que no es el enfoque que generalmente tenía con todos mis libros, que es un tema de, como te decía, un poco propio sentimental, un propio nuestro, un propio intimista, y luego por otro lado que es la historia, sobre todo enfocado a la parte de la historia de Canarias. Pero bueno, como esto estaba pasando, pues lo pusimos. A mí me parece un libro fantástico, un libro que invita a la reflexión sobre todo lo que es el mundo de la política y los manejos que se hacen en el mundo de la política, ¿no? Y además que lo llevas a un terreno de lo más sencillo que cualquiera lo puede entender, sin estar tan metido en política. Sí, y los taimanes que se traen, pues a veces tienes que, para hacer un articulito de solo una página, tienes que indagar muchísimo para ver realmente que lo que te decía antes, que lo que estoy diciendo es verdad y esto, y lo es tan retorcido y eso que digo, ¿cómo es posible que lleguen a esto? Pero bueno, con eso, gracias a eso me enteraba de otras cosas. Pero ya te digo, en principio surgió simplemente como un artículo de opinión que podía ser mi opinión. Como artículo de opinión puede ser simplemente y estar en contra de todo el mundo, que todo el mundo me podía replicar sin ningún tipo de problema. Pero luego se fueron enfocando un poco a la realidad de los temas, pero siempre con ese sentido crítico, personal y ya te digo, de llegar un poco a la gente también. Además de muy amena lectura, porque te digo, lo leí en un par de tardes. Soy un manero de usted le gusta. Bueno, hemos enfocado. ¿Tú vas hasta a ahora, seguir? hasta ahora, sí, si me dejas, yo sigo. El ganado ya lo tenemos. Bueno, en este último bloque vamos a hablar de la faceta de Luis como hombre de la radio, porque desde los años 80, pues también se dedicó en una parte de su vida, de su trayectoria, a llevar programas de radio, sobre todo radios de enfoque pedagógico y juvenil. Entonces, en el año 85 y 86 tuvo un premio nacional al mejor guión de radio de la Asociación de Prensa Juvenil por su innovación pedagógica. Ahí es nada. Hablando de esto, Luis. Bueno, pues recuerdo que entonces era un programa que se llamaba Brújula, que estuvo en Antena 10 años, pero como luego pasé a la Dirección General de Juventud como colaborador de allí, de la entidad, pues no me parecía a mí como muy decente, por llamarlo entre comillas, si yo me iba a dedicar al tema de prensa, porque realmente era eso, tener un programa de radio. Y entonces lo dejé, simplemente lo dejé por ese tema, ¿no? Pero podíamos haber continuado como luego fue. Y dentro de ese programa había distintas secciones en la que hablábamos, era un programa relacionado con la gente joven. Llamábamos a los centros escolares y ellos pues les dábamos una pauta para trabajar. A veces ya fuera el Día de la Constitución, ya fuera el Día de la Paz, o sea, era monográfico. Y en otras ocasiones pues estaba como muy variado y siempre había algo de música que solían poner los chicos y también de
de los discos que estaban en moda, para que esto dentro de las entrevistas que hacíamos con determinado alcalde, que tenían que ser poquitas todas, con un tema humorístico y bueno, y con noticias de distintas índoles, pues se enfocaba el programa. Además nos íbamos a La Graciosa, porque nosotros, claro, con este programa lo que pretendíamos era entonces Radio Cadena Española, y luego pasó a ser Radio Nacional. Y entonces, claro, nosotros lo que queríamos era que nuestro programa tuviera la posibilidad de llegar a aquella gente que estaban en los sitios más apartados. Entonces nos poníamos de acuerdo con determinado alcalde para que nos pagaran ellos la línea microfónica, y luego por otro lado el resto lo ponía la radio, el equipo, los técnicos o nosotros que íbamos a hacer los programas allí. Y bueno, ya te digo, cada una vez al mes por lo menos salíamos al exterior, lo hacíamos en principio en cualquier lado, a lo mejor en la calle Triana, nos íbamos a Tasarte o Tasartico, sitios así como muy alejados para que la radio llegara. Y dentro de los monográficos que hacíamos, y una vez hicimos el Día Escolar de la Paz y la No Violencia. Entonces yo a los chicos que iban a participar en aquella ocasión, pues les di una especie de pauta de lo que podían hacer, porque una cosa es lo que yo quería que entrara en el programa y otra, dentro de su imaginación, que ellos aportaran también cosas nuevas, novedosas, y además porque era normal, porque enriquecía el programa y porque era gente que a lo mejor solo lo hacían ellos o en el propio colegio y nadie lo sabía. Entonces era un poco esa idea. Y con lo que ellos hicieron, más el guión que yo les di relacionado con lo que deberían hablar de la paz, de todo este tipo de cosas, pues un día un amigo me dice, oye, ¿por qué no presenta este programa a la Fundación Santa María para ver qué pasa? Porque tus programas relacionados con gente joven está dando mucho juego y la gente le está gustando muchísimo y además está muy bien enfocado, ya sea en el diálogo, ya sea la oscilación de la música con las cosas que metíamos, con los informativos humorísticos, en fin, todo ese tipo de cosas, y a él le gustó. Y entonces me convenció. Yo en principio pues me había olvidado, hasta que a través de otro amigo me dice Jorge, ¿qué pasó con aquello si tú lo mandaste o eso? Que no se ha enterado de nada, ni ha salido en prensa, porque esperaba él, por lo visto, que se llevara algún premio, y era a nivel nacional. Entonces yo digo, pero esto va en serio, insistió tanto. Volví a mirar uno de los programas, concretamente aquel, y digo, oye, pues no está mal del todo. Y entonces mandamos el programa, mandamos el guión, además con otros aportes nuevos de lo que se podía continuar haciendo. No sé si fue por uno, o el complemento, o el guión exterior, digamos, el que yo mandé, que nos dieron el mejor guión de radio a nivel nacional. Y entonces fuimos a la península, a Madrid concretamente, fui a recibirlo y fue un acto muy bonito y demás. O sea, pero fueron 2 años seguidos, ¿no? No, lo que fue 2 años seguidos fue luego la Asociación de Prensa Juvenil nos daba unos premios en Barcelona concretamente por este tema. Ese ahí fue otro conocido de Lanzarote que había participado en el programa y con ellos hacíamos intercambio casa a casa, y porque la radio se prestaba a eso. No solamente se prestaba a hablar, sino que, bueno, estábamos enfocados hacia la gente joven. Pues entonces lo que hacíamos era, cogíamos a una serie de chicos que quisieran ir a Lanzarote, y los de Lanzarote que quisieran venir aquí, la casa era la casa de otro chico o chica, y el resto del tiempo pues hacíamos actividades que nos pagaban pues de forma gratuita, o bien los cabildos que nos daban los billetes para que los chicos lo pudieran hacer todo, digamos, pudieran viajar, lo que eran sí los billetes, lo que le pedíamos a ellos, y luego pues por la cara nos poníamos en contacto con la gente, a lo mejor con autobuses, o sea, guaguas ahí en Lanzarote, Fuerteventura. Oye, para hacer una excursión a tal sitio, bien. En otro sitio otra empresa nos pagaba la comida, pues en otro sitio, a lo mejor
en Timanfaya y cosas así, sitios que los chicos, o en el Castillo de San José, la propia empresa. Entonces teníamos unos contactos con los chicos digamos, directo. Y luego estaba los días que estaban con los padres, también los padres, para hacer un poco de amistad y de que se conocieran, y los padres se preocupaban de llevarlo a otro sitio. Entonces eso, por ejemplo, pasaban los chicos a Lanzarote y esos mismos chicos y chicas venían aquí a la isla de Gran Canaria exactamente igual. O sea, con la misma prestación, los mismos padres, la misma gente. Y eso lo hicimos con La Palma. Empezamos con La Palma, que fue el primero de todos y con muchas ganas, porque claro, eso decía, lo extendíamos a todos los sitios. Lo que pasa que luego de ese programa yo seguía trabajando en educación, es decir, era profesor, y entonces yo solamente tenía libre, o sea, Semana Santa, o bien también en esta época de verano, que era el principio de verano, y es lo único que podía dedicarme porque queríamos extenderlo a todas las islas. Y gracias a eso me llamaron de la Dirección General de Juventud por si quería trabajar con ellos en el tema de asociacionismo, es decir, una cosa por la otra. Y bueno, y como decía, en el tema ese de la radio, el mejor guión de radio surgió pues porque lo hicimos así, a través de aquel conocido, porque yo no me prestaba mucho a hacer concursos ni cosas de estas, ¿no? Pero ya te digo, estaba entonces el tema del mejor guión de radio, que era la Fundación Santa María, estaba los 2 años seguidos, que decir, de la Asociación de Prensa Juvenil, que nos dieron en Barcelona, y luego ya con los periódicos escolares, pues fueron premios relacionados con la Dirección General de Tráfico, pero eso ya era con el propio centro escolar. No que también fueron 2 años, 87 y 89. Bueno, fueron 2 años con el primer, digamos, en la Asociación de Prensa Juvenil, pero luego nos dieron un tercero también otra vez, pero como 2 años seguidos fue el primero. Y luego en Tráfico, pues también nos dieron 3, pero ya no quise participar porque digo, parece que está feo continuar y que no tengan nosotros siempre los mismos premios, ¿no? No, porque a mí me daba la impresión de como si a otro le pasara, digo, es que está montado, porque esto tiene un amigo ahí que se lo está dando y tal, entonces como que no conocía a nadie, por supuesto, pero bueno. Bueno, y tienes como 3 insignias de 3 diferentes instituciones, como la Casa de Galicia, la insignia de oro de la Casa de Galicia, la de plata de la Casa Catalana y el Gánigo de la Juventud, por tu dedicación a las asociaciones juveniles. Sí, empecemos por el último. Claro. El tema el último digo porque fueron mis propios alumnos. Entonces había existía el Gánigo, unos premios dedicados a la gente que trabajaba por la gente joven, y entonces mis alumnos, porque habíamos montado una asociación de juvenil, se llamaba, bueno, tuvimos varias, ¿no? Una era Carpe Diem, fue la última que tuvimos, después anteriormente habíamos tenido otro que había surgido en la zona del Calero, donde yo daba clase, y Virima se llamó posteriormente, y entonces mis alumnos, no los de la Asociación Juvenil, que muchos de ellos estaban allí, escribieron una carta con un montón de firmas recogidas en el barrio, porque también había participado en el barrio con otras cosas. En 2 años seguidos no. Hice un pregón del barrio del Calero, también el pregón de San Gregorio en Telde, en fin, cosas de estas que... Entonces, claro, la trayectoria que yo tenía, y siempre trabajando con la gente joven, a los que llevaba a todos lados, pues entonces ello surgió. Y un día me llaman de la casa esta de Chamán, donde se estaban gestionando todo eso. Digo, Luis Pérez, mira, queremos hablar con usted y tal, puede venirse por aquí. Digo, a ver si me van a mí otra vez a enfocar con más cosas. Y bueno, cuando voy allí, pues se trataba de eso. Mira, hemos recibido esta carta y se ha reunido un jurado y tienes aquí uno de los premios concedidos y tal. Y empiezo, se puede mirar la carta, sí, me dieron una fotocopia, me alegró un montón porque los alumnos que se hayan fijado allí contando lo guapo y bueno que era, pues aquello te alegra un montón. Entonces, claro, cuando yo ya llego al Calero, digo, ¿y esto? Digo, ya se falló y tal, y estamos... Pero mira que eran un montón de alumnos para que nadie me dijera nada, o sea, para que nadie se fuera de la lengua, porque luego también participábamos en esa asociación juvenil, que hacíamos muchas cosas
con ella hicimos intercambios hasta Grecia, hicimos intercambios en todas las islas, fuimos de campamento, hacíamos, bueno, todo tipo de muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, que nadie me dijera nada y yo no me enterara, pues fue un gran alegro. Esa fue la última. Y después de que habíamos, de la Casa Galicia y la Casa Catalana, fue porque en un momento empezó con la Casa Galicia, que me pidieron alguna colaboración para ver si yo le podía dar una charla relacionada con el mundo de los canarios, de los aborígenes canarios. Y yo entonces le dije que sí. Lo llevé, le proyecté las diapositivas que tenía, que a la gente le gustó. Mira, que no ha venido tal y esto se llenó, la gente quiere volver. Y entonces así volví otro día y poco a poco me fui haciendo pues una gran amistad con ellos. Hicieron un día ya una cena homenaje, después ya presentaba hasta desfiles de modelos y hacíamos muchas cosas que ellos me pedían. Entonces, bueno, pues al final me dieron una medalla que se tradujo en un pin, digamos, de la Casa Gallega, que era la época de las cabalgatas. Bueno, la época sigue siendo, ¿no? Sí. Pero bueno, en otros... Y bueno, y la Casa Catalana fue también por afinidad, porque también fue también, día que me invitan, porque ellos se relacionaban, todas las casas regionales, sí, regionales, se ponían de acuerdo tenían juegos entre ellos, ya fuera de dominó y tal, y entonces, claro, algunos hablaron de mí y la gente de la Casa Catalana también me llamó y me invitaron un día a unas comidas que ellos hacían en las que no participaban las mujeres. Y entonces, claro, me sorprendió y me interesé un poco por la cultura, por estas cosas exclusivas que ellos hacían. Y bueno, y algunas charlas que le di, y me hicieron una vez un escrito muy bonito, que si tenían ellos un periódico y lo pusieron y tal, y que si quería recibir aquello, a mí no me parecía bien, porque yo tampoco había colaborado tanto como ellos, pero dice, sí, es que eres de las personas que se han volcado y siempre había una reticencia con la Casa Catalana, con los catalanes y tal, y digo, no, problema no hay. Y además, cuando la vas conociendo, ves que gente buenísima, gente, bueno, catalanes, casados con Canarias y al revés, y muchos de ellos socios canarios que estaban allí, es decir, que no, esa reticencia yo nunca la entendí, y sobre todo cuando ellas me las ponían, pues, pero bueno, la gente era muy maja, muy buena, ¿no? Y así fue, o sea, no tiene mayor, digamos, mérito por mi parte, que simplemente te invitan a una charla, tú vas y a partir de ahí surge lo que surge, ¿no? Bueno, pues, Luis, yo creo que hemos abordado con bastante extensión todo lo que ha sido tu trayectoria literaria con la historia. Ahora, por último, el tema de la radio, que bueno, ha resumido, pero fueron años, ¿no? Porque fueron años en Radio Nacional, como 11 años. Sí, fueron, ¿no? Porque no solamente me había limitado a ese programa, teníamos uno de Namasté que se llamaba Namasté, dedicado a la comunidad hindú, porque claro, yo lo que quería era que la gente que estaba aquí, que fueran conocidos, que hubiera una cercanía, que ellos pudieran explayarse y que la gente, bueno, los conociera realmente. Entonces también en la Casa Galicia hicimos también algún que otro programa. Había Granizada de Verano, que lo hacía solo los veranos, que hicimos como 4, me parece. Había uno que siempre me gustó, uno de Huellas, que era de narrativa en Canarias, y que bueno, entrevisté a los, digamos, los escritores de aquella época de narrativa, ¿no? Porque claro, la poesía ya era muy larga, muy extensa, y solo podíamos dedicarlo a eso. Era un programa semanal y estuvimos durante mucho tiempo también, ¿no? Y bueno, hicimos varios programas y nos encantaba mientras estuvimos ahí, mientras duró aquello fue. Y actualmente sigues colaborando con alguna emisora local en comentarios sobre historia canaria, que lo viste también en tu Facebook. No, lo que pasa es que alguna que otra vez me suelen llamar para hablar de un tema determinado. Es verdad que cuando yo me jubilé, varias emisoras me dijeron que bueno, que si quería colaborar con ellos de tertuliano. Recuerdo que uno de ellos había que madrugar. Y digo, oye, yo lo que quiero es descansar todos los días a las 8 de la mañana. Pues ya le dije a ellos que no.
Y luego los demás, pues digo, mira, para un tema puntual, para venir un día o varios días, sí, o si quieres una semana completa o 2 semanas completas, pero eso es estar de tertuliano. Y yo por lo del tema de tertulia tampoco lo entiendo muy bien, porque yo soy especialista en una cosa, digamos, entre comillas especialista, o domino un tema determinado, pero no lo domino todo. Entonces muchas veces lo que es la tertulia, los tertulianos tienes que estar enfocando todo, que muchas veces lo que haces realmente es leer un periódico para ver la opinión de ese periódico porque no te da a más. Entonces es como que los tertulianos tienen que saber de todo. Está muy bien, hay gente que habla muy bien, se expresa muy bien y nos convence realmente con lo que dice, pero a lo mejor siempre lo hacen en la misma ideología. Yo no quería caer en ese tema y entonces al final ya digo de temas puntuales, temas que yo domine o temas que crea que pueda aportar algo bien, pero de estar de tertulia fija, pues no. Y entonces lo dejé. Lo que sí hicimos también, estando yo en el colegio, ya mi última etapa fue en Radio Faikán. Ah, vale, tú a lo mejor lo hablabas por ahí, porque en Radio Faikán lo que sí que colaboraba con David Achuel todas las semanas con un artículo de opinión. Pero también antes de eso en Radio Telde, que existió en el municipio de Telde, tenía una radio, hicimos un programa con mis alumnos. Más que nada el programa yo no lo llevaba, es decir, lo enfocábamos con ellos, lo, lo elaborábamos, pero realmente ellos eran los que yo quería que llevaran la voz cantante. Una cosa es una iniciativa, pero claro, si estoy yo siempre encima, al final el programa es mío, y eso es lo que yo no quería. Muchas veces al principio los enfoques sí los daba yo, tiene que hacer porque esto resulta muy aburrido, esto hay que cortarlo un poco más, aunque lo puedes dividir en dos partes, en fin, las técnicas normales que usábamos en la radio para que ellos lo pudieran hacer. Y salieron muy divertidos, porque lo que yo quería era precisamente diversión y que los chicos se divirtieran. Y muchos de esos chicos, igual que en los periódicos, curiosamente, jugando a periodistas, se hicieron profesionales de periódicos de la radio. O sea que también algún amigo por ahí tengo, incluso fuera en el extranjero, bueno, en Estados Unidos tengo una chica, una alumna, que hizo un máster, que gustó allá, se quedó y allí sigue ella en temas de comunicación. Quiero decir que son cosas que te alegran, pero que bueno, jugando simplemente y divirtiéndote hacen muchas cosas. Es lo que decíamos antes, que has plantado un montón de semillas y bueno, ahora se están viendo los frutos y los ves en condición de periodistas, escritores, historiadores. Sí. Y la verdad que sí, en ese sentido sí estoy muy contento porque creo que algo hemos hecho. Hombre, no es a mí que me consta, como dije antes, que lo he visto en 2 ferias en las que he estado contigo y he visto cómo se han acercado antiguos alumnos y te saludan con un cariño y un aprecio tremendo. Pues eso lo he dicho, Luis. Yo creo que hemos abarcado bastante de tu trayectoria en esta, pues no sé si hora y media o 2 horas, pero ¿te apetece añadir algo a todo esto? No, yo creo que ya es demasiado. Podríamos seguir aportando cosas. Aportando quiere decir comentando alguna historia, alguna anécdota y tal, pero yo creo que ya por hoy está bien, porque aquí tus amigos con la cámara, los pobres, los tenemos más que amargados. Yo creo que la cuestión es ahora yo invitarles a tomar alguna cosa. Bueno, Luis, como en otros programas que he hecho la pregunta de ¿qué te parece a ti la inteligencia artificial? O sea, ¿qué te viene a la mente cuando te digo la palabra así, inteligencia artificial? Hombre, ya la palabra artificial me mosquea bastante. ¿Qué decirte? Pues mira, no te puedo decir ni a favor ni en contra. Yo creo que cualquier técnica, cualquier cosa que nos enriquezca está muy bien. Y como es un tema prácticamente nuevo, pues no te puedo decir, porque en principio a mí, bueno, yo una vez vi para la Feria del Libro de Las Palmas concretamente un cartel realizado con el tema este artificial y la verdad que no me gustó nada. Primero porque empecé y digo, bueno, pues esto está quitándole potestad a una serie de personas que se dedican a esto y que, bueno, que por lo menos se estrujan el cerebro para poder hacer. Posteriormente eso ha ido enriqueciendo y yo veo que hay cosas que son muy buenas, que serían que adaptarlas, pero no te puedo dar mi opinión real. Igual que en un momento determinado
achacábamos a que la televisión iba a acabar con el cine, que no acabó, lo mismo que los periódicos acababan con la radio, que no acabó, todo lo contrario, pues esto puede pasar exactamente igual que los coches y cualquier cosa. Exactamente. Si la gente no iba a caminar, pues... Que yo estoy en desacuerdo con ello. Es un aporte más. Y luego resulta que a la larga va a ser todo lo contrario. O sea que por eso en este tema yo al no dominarlo no te puedo dar mi opinión franca. Pues como te comentaba, este era del ascensor que habíamos hablado antes, que fue el primero en colocarse en la isla de Gran Canaria, que aunque se trajo al mismo tiempo con el de la catedral, aquellos tuvieron que hacer obras más complicadas y este fue el que empezó a funcionar antes, como cosa curiosa. Además, fíjate el empaque que tiene de la madera, aunque luego posteriormente, lógicamente, ha requerido algún retoque para que pueda seguir funcionando y darle vida al templo.